buscar más o menos la fisiología y la fisiopatología de los trastornos ácido básicos, solamente voy a dar hasta ese punto, que sepan reconocer cuál es acidosis, calosis, respiratorio y metabólico. Ya temas más profundos, que es compensar y todas esas cosas, ya lo van a ver más adelante en medicina interna y todo lo demás, ¿no? Ahora tenemos que llegar básicamente a que entiendan de dónde sale ese trastorno, ¿ya? Entonces, todo va a partir del equilibrio del agua, ¿listo? Desde lo más básico, la molécula de agua. Como ustedes saben, la molécula de agua es H2O, que vendrían a ser básicamente dos átomos de hidrógeno que se encuentran unidos a un átomo de oxígeno. ¿En qué parte? Pues en la última parte, que es en la parte más periférica donde se encuentran los electrones, ¿no? Eso hace que esta configuración especial que se encuentran unidos a los electrones periféricos permite, ¿no?, que esta molécula de agua sea fácilmente que se pueda descindir, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? De que así como se unen, se pueden liberar. O sea, hacen que estas moléculas de hidrógeno sean fácilmente liberables de la molécula de oxígeno. De tal forma que, como ustedes pueden ver, la reacción es bidireccional. Es decir, que la molécula de agua se puede separar en hidroxilo e hidrogenión, o estas dos se pueden juntar y van a formar una molécula de agua. Es por eso que acá la flecha es bidireccional, van en ambos sentidos, según las necesidades que tenga el organismo. Ahora, como les comentaba, esta disociación del agua que puede darse en el caso en que el agua se disocia en una molécula de hidrógeno y una molécula de hidroxilo, ¿no?, pues nos va a dar esta reacción ocurre a una temperatura más o menos de 25 grados, ¿no? Y es lo que conocemos como constante de disociación del agua. Esta disociación del agua, ¿no?, nos va a llevar a esta reacción química, que es 1 por 10 a la menos 14, vendría a ser más o menos la constante de disociación del agua, ¿no? Como les decía a los chicos del otro turno, no me pregunten por qué sale 1 por 10 a la menos 14, porque esto no es bioquímica, mi intención no es que entiendan esto, simplemente que tengan el conocimiento, ¿listo? De ahí entonces nos vamos al siguiente concepto, que vendría a ser los ácidos y las bases. Entonces, el ácido va a ser una sustancia que va a permitir liberar hidrógeno. ¿De dónde sale ese hidrógeno? Porque les había comentado, de la constante de disociación del agua. Por lo tanto, el ácido va a ser toda molécula que va a ser capaz de liberar, o sea, dar, ¿listo?, hidrógeno. Por otro lado, una base va a ser una sustancia que va a aceptar hidrogeniones, ¿listo? Entonces, ácido libera, da, ¿listo?, da hidrogeniones, y base es una sustancia que acepta hidrogeniones, ¿ya? Listo. Ahora, de acuerdo a eso, entonces vamos a tener una medida de acidez, es decir, de que todos los líquidos fisiológicos van a tener una acidez o una alcalinidad, ¿no? Eso fue propuesto, como ven ahí, por Sorensen ya hace más de 100 años, en el año 1909, ¿no? Y acá nuevamente nos aparece lo que comentábamos, ¿no? Lo de la constante de disociación del agua. Vamos a ver que, como les comentaba, este ion hidrogenión es igual a 1 por 10 a la menos 7. Esto se eleva al logaritmo, ¿no? Y el resultado de esa operación es 7, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿no? 7 es el punto de neutralidad. Y a partir de esto, entonces, como ustedes pueden ver, si 7 es el punto de la neutralidad, por lo tanto, los fluidos que sean menos de 7 van a ser completamente ácidos, y los que sean más de 7 van a ser alcalinos. ¿Listo? Entonces, lo que nos va a medir acá, finalmente, el pH o el potencial de hidrógeno, es justamente eso, ¿no? Es la concentración de iones hidrógeno
¿no? En comparación con el agua destilada. Eso es lo que nos va a medir el pH, ¿no? Recuerden también otra cosita técnica. Cuando comentamos o cuando hablamos del pH, ¿sí? Se escribe así. La P es minúscula y la H es mayúscula. No lo escriban con las dos minúsculas porque está incorrecto. No lo escriban con las dos mayúsculas porque también está incorrecto. ¿Listo? Lo correcto es la P minúscula y la H mayúscula. ¿Listo? Por favor, escríbanlo bien, ¿ya? Y si lo escriben mal, no les he enseñado yo por si acaso. Entonces, hacia la izquierda, ¿sí? Va a estar más concentrado. ¿Qué significa esto? Que cuanto más ácido es que va a tener más iones hidrogeniones, ¿no? Acá hay mayor concentración de iones hidrógeno que acá. Mientras en el lado ácido tengo muchos iones hidrogeniones, en el lado derecho tendré menos iones hidrogeniones. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? A la izquierda más ácido y a la derecha menos ácido. Entonces, de acuerdo a eso, como les decía, vamos a encontrar, o todos los fluidos del cuerpo van a tener una acidez o una alcalinidad, pues dependiendo de qué fluido estemos hablando. Por ejemplo, van a haber fluidos que son prácticamente neutros, ¿no? Como por ejemplo, pues la sangre arterial, como ya sabemos, va a fluctuar entre 7.35 a 7.45, ¿sí? Vean que estamos hablando siempre de sangre arterial, ¿listo? De allí que la muestra que tomemos tiene que ser de una arteria y no de una vena, ¿listo? Porque normalmente cuando a nosotros nos toman sangre, nos toman de la vena, ¿no? En este caso, la muestra no puede ser de una vena, tiene que ser de una arteria. Entonces, ese es un dato que ustedes tienen que considerar. Al momento de tomar esta muestra de sangre, yo tengo que sacar la sangre de una arteria, no de una vena, ¿listo? En contraposición, el pH de las venas es más ácido, porque fluctúa de 7.25 a 7.35. ¿Por qué es más ácido? Porque en el lado venoso lo que va a predominar es el CO2, ¿no es cierto? Mientras que en el lado arterial hay más oxígeno y menos CO2, en el lado venoso va a haber más CO2 y menos oxígeno. Y ya les voy a demostrar yo más adelante que el CO2 es sinónimo de hidrógeno. Es por eso que la sangre venosa es más ácida que la sangre arterial. ¿Listo? Luego también tienen otros fluidos que ya no nos interesa tanto. Por ejemplo, la orina vale 4.5 a 8. El ácido clorhídrico sí es bastante ácido. ¿Para qué? Para dos cosas: para acción bactericida, para eliminar los microbios, y dos, para poder digerir o triturar esa comida. Es por eso que es ácido. Vean, 8.5 a 1.5, o sea, es bastante ácido, se va hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Qué más? Por otro lado, tenemos la bilis, que es más alcalina, 8.6, la saliva, que es un poco más ácida, 6.4 a 6.8, y luego pueden revisar el resto de fluidos, ¿no? Lo que me interesa acá es la sangre, pero la sangre arterial, como les vuelvo a repetir, ¿no? Que ya sabemos que fluctúa de 7.35 a 7.45, ¿ya? Eso es lo normal. Muy bien. Eso nos lleva entonces a la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? La ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que ustedes están viendo acá. Y el pH es igual al pK más el logaritmo del bicarbonato entre 0.03 por el CO2. Eso, como les vuelvo a repetir, no me interesa. Lo que me interesa es la conclusión final. Y la conclusión final la están viendo en la pantalla. ¿Qué nos trata de decir? Que el pH es, como dice acá, directamente proporcional al bicarbonato, y el pH es inversamente proporcional al CO2, en buen cristiano.
Quiere decir de que como es directamente proporcional, cuando sube el pH, también va a subir el bicarbonato porque es directamente proporcional. ¿Y qué pasa con el CO2? Va a bajar porque es inversamente proporcional. Entonces, si sube el pH, sube el bicarbonato, pero va a bajar el CO2. ¿Listo? Y por el contrario, si es que baja el pH, el bicarbonato va a bajar porque son directamente proporcional, pero el CO2 va a subir porque son inversamente proporcional. ¿Listo? Lo estoy poniendo de colores para que se pueda entender. ¿Listo? Y es por eso que les decía que cuando ustedes vean bicarbonato, siempre piensen en hidrógeno. O sea, piensen en ácido. ¿Listo? Porque cuando más baja el pH, supongamos que sea 3 de pH, supongamos que el pH sea de 3, quiere decir que hay un montón de hidrogeniones. Tantos hidrógenos haciendo que se vuelva ácido. ¿Sí? Mucho hidrógeno hace que se vuelva ácido. Ya. Ahí está para que quede claro. Miren, cuando más baja el pH, suponiendo que el pH es de 7, lo normal, acá está en 3. Ha bajado, ¿no? Porque de 7 se ha ido a 3. Ya. Ha bajado el pH, pero el hidrógeno ha aumentado. Porque a más hidrógeno, ¿sí? Eso hace que sea más ácido. Y si es más ácido se va 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baja. Son inversamente proporcionales. ¿Sí? Esto va a bajar en el número, pero sin ustedes va a haber más hidrógeno. ¿Sí? Es por eso que les decía en las figuritas de acá que más hacia la izquierda es porque hay más hidrogeniones. Miren, por ejemplo acá, 3 tiene mucho más ácido. Acá está igual. Ha bajado el pH, es porque hay más hidrógeno. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Creo que se entiende mejor con esta, ¿no? Acá. Más hacia la izquierda, baja, o sea 5, 4, 3, 2, 1, más hidrógeno. Es lo mismo que les he dicho acá. ¿Sí? Acá está bajando de 7, ha bajado a 3, es porque hay más. O sea que cuando baja el número, aumentan los hidrógenos. Es inversamente proporcional. ¿Sí? Y con el bicarbonato sí no hay problema, ¿no? Porque si aumenta el pH o baja el pH, eso es directamente proporcional. Si aumenta, aumenta. Si baja, baja. ¿Ya? Muy bien. Ahora, que sepan también que el organismo tiene la capacidad de tener este equilibrio ácido-base, ¿no? Y este equilibrio ácido-base lo va a hacer básicamente por 3 sistemas que se llaman amortiguadores, ¿no? O también llamados buffer, ¿listo? Los famosos buffer. Por favor, buffer, no buffer, ¿ya? Si los escucho decir buffer, va a tener el libro se va a tirar por la cabeza, ¿ya? Buffer, ¿ya? No me digan buffer, buffer, ¿ya? Entonces, el primer buffer es de los líquidos corporales, ¿ya? Quiere decir que en la sangre va a haber algún componente que te va a jalar ese ácido. Recuerden ustedes que acá lo malo es el ácido, ¿sí? O sea, el hidrógeno. Yo puedo tolerar. Este es el malo. Este es el bueno. O sea que yo puedo tolerar tener en mi cuerpo bicarbonato, pero hidrógeno no. ¿Listo? O sea, de alguna forma tengo yo que deshacerme de ese hidrógeno. Entonces el sistema buffer va de eso, de que yo me deshaga de ese hidrógeno. Quiero desaparecer ese hidrógeno. Entonces puede tener 3 formas. La primera, como dice ahí, el líquido corporal.
va a haber alguna sustancia en la sangre que te va a captar ese hidrogenión. ¿Listo? Lo otro es el pulmón, que cuando yo respiro el hidrogenión. Y lo otro es el riñón, que cuando yo orino ese hidrogenión. Recuerden que el objetivo es que yo no me quede con los hidrogeniones, porque son malos. ¿Listo? ¿Sí? Vamos con el primer sistema, que es el del líquido corporal. Es decir, de que algo va a haber en la sangre que te va a coger ese hidrogenión. ¿Listo? ¿Cuál es ese algo? Lo tienen acá en las tablas. Hay muchas cosas que te captan ese hidrogenión. Por ejemplo, el bicarbonato, la hemoglobina, los fosfatos, las proteínas, el carbonato de calcio. Vean que son un montón de sustancias que apenas ven un hidrogenión, lo captan. ¿Listo? No pueden ver hidrogeniones libres porque al toque lo captan. De todos esos, el más importante es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque como estamos viendo acá, miren, acá está el bicarbonato. Y este bicarbonato está viendo un hidrogenión solito. Y dice, ajá, este no puede estar solo. Lo voy a coger. Se juntan y forman ácido carbónico. ¿Listo? Y este ácido carbónico, mediante la enzima anhidrasa carbónica, se va a separar en CO2 y en agua. Y el CO2 y el agua no son tan dañinos como este hidrógeno sólido. Entonces vean cómo el bicarbonato, ¿sí?, al final se ha transformado en CO2 y en agua. Es por eso que les decía que cuando nosotros hablamos de hidrogenión, estoy hablando de CO2. Porque se lo estoy demostrando. Vean cómo el hidrogenión terminó siendo CO2. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Seguros? Acá esta fila de tigrecitas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Vean entonces cómo el bicarbonato coge el hidrogenión, forma ácido carbónico y mediante la enzima anhidrasa carbónica se separa en CO2 y en agua. Entonces, eso era lo que les comentaba en cuanto al líquido corporal, ¿sí? El principal amortiguador del líquido corporal, ¿quién es? El bicarbonato. Porque apenas ve el hidrógeno, lo capta y lo transforma a CO2. No lo puede ver suelto, que el toque lo capta. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y ya quedó claro entonces que es inversamente proporcional. Se los acabo de explicar en la figura anterior, ¿no? Bueno, tendremos menos pH y tendremos más, ¿no?, más CO2. Y es inversamente proporcional y directamente proporcional. Ahora, el CO2 es fácil de eliminar mediante ¿qué? Por el pulmón, pues, ¿no? Todos sabemos que inspiramos oxígeno y expiramos ¿qué? CO2. Ese CO2 viene de acá, del hidrógeno. Entonces, de ahí nada más entenderíamos que el pulmón es el que te está eliminando CO2. Y si tú eliminas CO2, estás eliminando hidrógeno. ¿Listo? Y el bicarbonato sí es un poco más complejo, porque tú no respiras bicarbonato, ¿no? El bicarbonato te lo va a eliminar el riñón con la orina. ¿Listo? El riñón es el que elimina el bicarbonato. ¿Qué otra diferencia hay? Que el pulmón va a eliminarlo más rápido, porque basta que yo respire más rápido y voy a botar más CO2. Ya no respiraré 16 veces por minuto, respiraré 30 por minuto. Elimino más rápido el CO2. En cambio, a comparación con el riñón, ¿quién creen ustedes que sea más rápido, el riñón o el pulmón? El pulmón, porque hasta que yo orine, ¿cuánto me voy a demorar? No voy a orinar a cada rato. En cambio, sí que puedo respirar más rápido. Entonces, el buffer pulmonar será más rápido que el buffer renal. ¿Ya? Un dato importante más. Vean que esta reacción es reversible. Quiere decir de que el agua y el CO2 se pueden juntar
y te van a dar estos dos componentes. O sea, va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Son reversibles. ¿Listo? Reversibles. ¿Listo? Y acá, esto es importante, miren, porque tendrá este sentido de izquierda a derecha cuando aumenta el hidrogenión. Claro, porque cuando aumenta el hidrogenión, yo lo que quiero es eliminar ese hidrogenión. ¿Sí? Vean que acá yo tengo mucho hidrogenión. Como tengo mucho hidrogenión, me tengo que deshacer, tengo que desaparecer ese hidrogenión. Entonces me conviene formar CO2. Pero cuando tengo poco hidrógeno, voy a juntar estos para formar hidrógeno. Por eso que cuando disminuye el hidrógeno se va a aparecer la. ¿Sí? Creo que esa parte no la entendieron, ¿no? Ya, casi los cambié. A ver, hasta acá sí entendieron. Sí. Ya. Entonces lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, cuando yo tengo mucho hidrógeno, o sea, tengo mucho esto, necesito desaparecerlo, pues. Entonces lo que voy a hacer es formar CO2. O sea, la reacción viene desde aquí hacia acá. Pero cuando yo tengo poco hidrógeno, me conviene formar hidrógeno. Va desde acá hacia acá. Eso es lo que digo. ¿Listo? ¿Ahora sí? Muy bien. Ahora, vamos al pulmón. Este es el buffer pulmonar. ¿Listo? Acá lo que les estoy tratando de demostrar es cómo yo voy a botar el CO2, ¿no? Porque eso sabemos, ¿no? Que mientras expiramos bota CO2. Entonces lo que les estoy tratando de explicar acá es lo siguiente. Me encuentro yo en el capilar pulmonar, ¿listo? Me encuentro yo, vean, de acá para acá es el alvéolo y de acá para acá es la sangre, ¿listo? Muy bien, todos sabemos que cuando respiramos inhalamos oxígeno, ¿listo? Muy bien, ese oxígeno pasa y entra al glóbulo rojo. Entró al glóbulo rojo. Y este oxígeno, como ustedes saben, se une a la hemoglobina. La hemoglobina tenía, vean acá, una molécula de hidrógeno. Pero, como agarró el oxígeno, soltó el hidrógeno. O sea, no puede coger las dos al mismo tiempo. ¿Listo? Como agarró el oxígeno, soltó el hidrógeno. Este hidrógeno se junta con el bicarbonato, eso ya lo saben. Ácido carbónico, ya lo saben. La anhidrasa carbónica lo separa en dos. Agua y CO2. Y ese CO2 es lo que ustedes van a exhalar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vuelvo a repetir? Sí. Ya. Están en el alvéolo. Este es el alvéolo y esta es la sangre. Se supone que cuando uno toma aire, ¿qué estás tomando? Oxígeno. Ese oxígeno entra a la sangre. Acá está el glóbulo rojo. Se supone que ustedes saben que el glóbulo rojo tiene la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina resulta que viene con un hidrógeno. Como el oxígeno entró, la hemoglobina no tiene manos para agarrar las dos cosas. O agarra oxígeno o agarra hidrógeno. En este caso la hemoglobina prefirió agarrar el oxígeno. Va a tener que soltar el hidrógeno. Como soltó el hidrógeno, se junta con el bicarbonato, lo que ya sabemos, ¿no? Ácido carbónico se separa en dos, en agua y en CO2. Y ese CO2 es lo que tú vas a exhalar. ¿Ahora sí? Entonces, esta es una forma de eliminar, ¿no? Porque vean ustedes que este hidrógeno que se encontraba dentro del glóbulo rojo lo está transformando en CO2. Sí, entonces queda demostrado una vez más que cuando yo hablo de hidrógeno, caramba, cuando yo hablo de hidrógeno, estoy hablando de CO2. ¿Ven la relación? Entonces, hidrogenión es igual a CO2. ¿Listo? Hidrogenión, CO2 es ácido. Por lo tanto, mi CO2 es sinónimo de ácido. Ácido.
¿Listo? El CO2 es ácido. Ahora, vean esta otra cosa. Ahora ya no estamos en el pulmón, estamos en cualquier otro tejido, en cualquier parte del cuerpo. Se supone que la función del glóbulo rojo es llevar oxígeno al resto de tejidos, ¿no es cierto? Entonces, estamos acá. Este es mi glóbulo rojo, ¿sí? Y este es un tejido, cualquier célula de cualquier parte del cuerpo. Aquí va a ocurrir un intercambio, ¿no? La célula te va a dar CO2 y el glóbulo rojo te da oxígeno para que la célula siga trabajando. Eso es lo que siempre nos han dicho. Entonces, ven acá, tengo la célula y esta célula está botando CO2. ¿Listo? Este CO2 entra al glóbulo rojo y ocurre lo mismo. CO2 más agua se forma ácido carbónico, ¿no es cierto? Y el ácido carbónico se desdobla en bicarbonato e hidrogenión, lo mismo que en la diapositiva pasada. Listo. Ahora, este hidrogenión, como dijimos, lo va a captar la hemoglobina. ¿Listo? ¿Sí? Porque dijimos que la hemoglobina o captaba oxígeno o hidrogenión. No tiene mano para ambas cosas. En este caso, este ion hidrogenión lo capta la hemoglobina y la hemoglobina suelta el oxígeno. Y ese oxígeno que soltó es captado para las células para que pueda funcionar. O sea, ocurre lo opuesto. Es básicamente lo opuesto nada más es. ¿Sí? Recuerden, la hemoglobina no tiene manos para ambas cosas. O agarra hidrógeno o agarra oxígeno. No puede agarrar las dos. ¿Sí? Si agarra hidrógeno te va a soltar el oxígeno. Y es lo que está ocurriendo acá. Acá la hemoglobina prefirió agarrar el hidrógeno y soltó el oxígeno. Y ese oxígeno que soltó es aprovechado por la célula para que pueda funcionar. Porque sabemos que todas las células funcionan con oxígeno. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora, eso tiene mucho que ver con el pH y con la ventilación. La ventilación vendría a ser las veces que uno respira, por así decirlo, para que me entiendan. Este gráfico se lee de derecha hacia izquierda. Vean acá. Tengo yo un pH de 7.55. ¿Sí? Luego tengo un pH de 7.4. Está más ácido, ¿no es cierto? ¿O más alcalino? Ácido, porque de 7.55 sido 7.4, o sea, ácido hacia la izquierda. Acá está el 7.3. ¿Más ácido o más alcalino? Más ácido. 7.2. Más ácido. ¿Qué estoy observando? Que a medida que se vuelve más ácido, yo voy a ir respirando más. La ventilación va a subir. A mayor acidez, mayor ventilación. A mayor acidez, mayor ventilación. Quiere decir que cuando yo esté más ácido, voy a ventilar, o para que me entiendan, voy a respirar más rápido. Ya no respiraré 12 veces, respiraré 20, 25, 30 veces. ¿Por qué? Porque yo respirando elimino CO2. Y si elimino CO2, ¿qué elimino? Ácido. Recuerden, CO2 es ácido. ¿Listo? Si elimino CO2, o si respiro más rápido, boto CO2. Si boto CO2, boto ácido. ¿Listo? Recuerden nuevamente. CO2 es ácido. ¿Listo? Ácido. ¿Ya se entendió? A menor pH, mayor va a ser la ventilación alveolar. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver en una patología que se llama cetoacidosis diabética. ¿Listo? ¿Qué ocurre en la cetoacidosis diabética? No voy a explicar nada de diabetes, lo que sí quiero que entiendan es que en la cetoacidosis se producen cuerpos cetónicos, ¿listo? Que son ácidos, por eso se llama cetoacidosis, ¿listo? Entonces, como va a haber más pH, o sea, supongamos que ya será pues 6, 5, 4, ¿sí? Eso va a hacer que el CO2 baje porque son inversamente proporcionales. Entonces, eso es captado
por el pulmón. El pulmón es muy sensible a esos receptores y entonces la compensación que va a hacer el pulmón es respirar más. Básicamente por lo mismo que les he explicado acá, porque mientras más ácido seas, vas a respirar más rápido. Eso ocurre exactamente igual en la situación diabética. Hay muchos ácidos, el pulmón capta esa información y empieza a respirar más rápido. ¿Listo? Pero a pesar de que respiras más rápido, no lo haces tan profundo, sino que es más superficial. Haces esto. ¿Me entienden? Es muy superficial. No es que tomas y luego botas, sino que es una respiración bastante superficial. ¿Listo? Y esta respiración superficial se llama la famosa respiración de Kussmaul. ¿Listo? Es una respiración rápida, pero bastante superficial, por el mecanismo que les había explicado anteriormente, ¿no? Mientras más ácido seas, más rápido vas. ¿Listo? Ya. Eso es lo que ocurre en el pulmón. ¿Listo? Ese es mi buffer pulmonar. Pero dijimos también que viene el buffer renal, ¿no? El riñón también va a controlar el ácido, ¿no? Ahora, el riñón tiene tres formas de controlar el ácido. Uno es la más facilita, que botes ácido, pues. Si tienes mucho ácido, orinas ácido. Ya está. Es una forma práctica, rápida. ¿Listo? La otra forma es que reabsorbas bicarbonato. Porque si estás muy ácido, lo opuesto sería el bicarbonato. ¿No es cierto? Entonces me convendría no orinar bicarbonato para yo quedarme. Y eso hace que se balancee. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y la tercera forma es que yo sintetice o forme bicarbonato. Entonces, tres formas para yo eliminar ese ácido. Acuérdense que aquí el objetivo es eliminar los ácidos. Yo no quiero hidrogenión de ninguna manera. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, tres formas. Orino hidrogenión. ¿Sí? Lo otro es que forme bicarbonato para que contrarrestes, ¿no? O lo otro es que reabsorbas bicarbonato. Ya no orinas nada de bicarbonato. Entonces, eso es lo que les estoy tratando de explicar en estas diapositivas. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy reabsorbiendo bicarbonato. ¿Listo? A ver. Esto se lee por acá. Ya. Acá estoy en la orina, luz tubular. ¿Listo? Tengo sodio y tengo bicarbonato. ¿Listo? Este bicarbonato se le une hidrogenión, ¿sí? Y se forma ácido carbónico. Lo mismo pero en el riñón. Esto se desdobla mediante la anhidrasa carbónica en agua y CO2. Este CO2 entra y acá adentro ocurre exactamente lo mismo. CO2 más agua, ácido carbónico, se desdobla en hidrogenión y en bicarbonato. Este bicarbonato es el que está entrando. Entonces sí, estoy reabsorbiendo bicarbonato. Es correcto. Pero vean todo el paso que ha ocurrido para que recién se reabsorba. ¿No sería más fácil que de frente entre? Sí. Pero vean lo que es el cuerpo, que tiene que tener toda esta serie de pasos para que recién se reabsorba el bicarbonato. ¿Listo? Entonces, aquí se ha cumplido con mi objetivo. He reabsorbido bicarbonato. Vean cómo el bicarbonato entra. ¿Listo? Estoy reabsorbiendo bicarbonato. Pero al mismo tiempo que estoy reabsorbiendo bicarbonato, este hidrogenión se está yendo. Estoy secretando hidrógeno. ¿Sí? Entonces, obtengo los dos efectos que yo quiero. Uno, estoy reabsorbiendo bicarbonato. Y dos, estoy secretando hidrógeno. ¿Listo? ¿Listo? Ambos efectos van a hacer que desaparezca el ion hidrogenio. ¿Sí? Y el tercer efecto es más sencillo.
simplemente estoy, ¿dónde está acá? Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Y estoy secretando hidrógeno. ¿Listo? Ahora, ese hidrógeno, así como entra, también puede, así como sale, también puede salir por ATP o con un intercambiador de potasio. Vean que sale hidrógeno y entra potasio. ¿Listo? Eso ya lo explicamos en la clase de potasio, ¿sí? Entonces, ya sea por este mecanismo o por este, lo que estoy haciendo básicamente es deshacerme del hidrógeno. ¿Listo? Y acá se está formando nuevamente el bicarbonato, ¿no? CO2 más agua, ácido carbónico, se forma el bicarbonato y eso lo reabsorbe. Por eso le he puesto la flecha roja más gruesa. ¿Listo? Para que entiendan eso. Que lo ideal, lo importante es acá. Que el bicarbonato se está reabsorbiendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto más o menos es una tabla para que entiendan, ya después de todo lo que hemos hablado del buffer pulmonar, renal, todo lo que hemos dicho, qué factores van a aumentar la secreción del hidrógeno y la reabsorción del bicarbonato. Básicamente cuando aumenta el CO2, cuando aumenta el hidrógeno, cuando baja el bicarbonato, cuando baja la volemia, cuando aumenta la angiotensina 2, cuando aumenta la aldosterona y la hipopotasemia. ¿Listo? Porque les expliqué yo, ¿se acuerdan de las intercaladas A y B? Sí, cuando hablamos de potasio, y nos retrocedemos y hablamos de potasio. La semana pasada les expliqué esto. Acá está, las intercaladas A y B. ¿Sí? Les dije que la intercalada A, miren acá, la intercalada A botaba hidrógeno, pero metía potasio. ¿Listo? Entonces esto me ayuda en la acidosis, porque en la acidosis tengo yo mucho hidrógeno, lo que yo quiero es botar hidrógeno. Entonces boto hidrógeno, pero meto potasio. En cambio la intercalada B me ayuda en la alcalosis. ¿Por qué? Porque en la alcalosis tengo mucho bicarbonato, entonces orino bicarbonato, pero también estoy botando potasio. Vuelvo a repetir. Acá a la izquierda tengo yo, en el caso de acidosis. Como es acidosis, tengo mucho ácido. Si es mucho ácido, es mucho hidrógeno. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es botar hidrógeno, que es lo que yo quiero, pues, ¿no? O sea, ese va a ser el mecanismo compensador. Orinar hidrógeno. Pero así como orino hidrógeno, estoy metiendo potasio. Eso me va a causar hipercalemia. En el de acá es lo opuesto. Acá me ayuda en la alcalosis. Acá tengo mucho bicarbonato. Entonces lo que voy a hacer yo es orinar bicarbonato. Pero como orino bicarbonato, también orino potasio. Me va a causar hipocalemia. Entonces la acidosis causa hipercalemia y la alcalosis causa hipocalemia. ¿Listo? Eso es lo mismo que estamos viendo en esta otra diapositiva. Doctor, Dime. ¿Ah? ¿puedo ir al baño un ratito? Ah, sí. Ya, eso es lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? La hipopotasemia, lo que decía, ¿no? Y el otro lado, la hipercalemia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dependiendo de eso, tendremos 4 estados. Ya para acabar esto, ¿sí? Tendremos acidosis y alcalosis. Primero, en el caso de acidosis, se supone que si es acidosis, el pH es menos de 7.35, ¿no? Y en este caso, lo que tenemos es una alcalosis metabólica. Es decir, que lo que ha ocurrido, como vemos acá, es que el bicarbonato ha bajado. ¿Listo? Como es metabólica, el término metabólico me va a orientar a que el problema es el bicarbonato. ¿Listo? Si fuera respiratoria, el problema es el CO2. ¿Listo? En este caso, como es una acidosis metabólica, lo que ha ocurrido es que ha bajado el bicarbonato. ¿Listo? Para que me entiendan.
lo normal, ya, a ver, lo normal es que haya igual ácido que bases. ¿Listo? Lo que ha ocurrido acá es que las bases han bajado. Esto ha bajado. Entonces hay más ácidos. ¿Me entienden? Ya. A eso se refiere con una acidosis metabólica. Lo que ha bajado ha sido el bicarbonato. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como yo tengo poco bicarbonato, ¿qué es lo que a mí me convendría? ¿Quedarme con este pedazo de ácido o bajarlo? Bajarlo. Entonces lo que yo esperaría es que el CO2 baje, para que se nivele. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, como lo que va a bajar es el CO2, el que va a activar, o donde yo espero el mecanismo contrarregulador sería en el pulmón. ¿Listo? Porque el pulmón es el que va a regular el CO2. ¿Listo? En este otro caso, igual, tenemos acidosis. Pero en este caso, el problema es que ha sido una acidosis respiratoria. ¿Listo? Entonces, supongamos, tenemos lo normal, ¿sí? 7, 7 de ácido y de base. ¿Listo? Acá, como ha habido el respiratorio, lo que ha ocurrido es que yo he ganado mucho ácido y la base se ha mantenido normal. Yo he ganado todo esto. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces ha ocurrido una acidosis respiratoria. Ahora, ¿qué es lo que yo esperaría que ocurra con el bicarbonato? Este que es el bicarbonato. ¿Qué esperaría? ¿Que baje o que suba? Que suba para que estén a la par, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces ese sería el mecanismo compensador, que suba. ¿Ya? Ahora, en el caso de la alcalosis, debería ser básicamente lo opuesto, ¿no? Acá tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que ocurrió acá? En la alcalosis respiratoria. Baja el CO2. ¿Cuál ha sido lo inicial? ¿El CO2 o el bicarbonato? El CO2. ¿Qué ha ocurrido? Ha bajado. Vean acá, tenemos lo normal. Acá lo que ha ocurrido, tenemos acá ácido, base. Acá lo que ha ocurrido es que ha bajado. ¿Sí? Ha bajado el ácido. ¿Listo? Eso es lo que ocurrió primero. Ha bajado el ácido. Como hay menos ácido, entonces está predominando el bicarbonato. Entonces se ha ido a una alcalosis. ¿Qué es lo que yo esperaría? Que este bicarbonato suba o baje. Baje para que se quede del mismo tamaño que este. Eso es lo que yo espero, que baje. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? Y pues lo opuesto ocurrirá con la alcalosis metabólica, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido es que lo principal ha sido que se ha ganado el bicarbonato, ¿no? Entonces tengo yo lo normal, ¿sí? Ácido, base, y lo que ha ocurrido es que yo he ganado bicarbonato. Por eso está alcalótico, ¿no? Por eso es una alcalosis. ¿Qué esperaría yo? Que este ácido también suba, ¿no es cierto? Para que sean iguales. ¿Sí? Entonces el mecanismo compensador será que debería de subir. Si todavía no ha subido es porque está descompensado. O sea, lo que yo espero es que suba. Pero si no ha subido todavía, doctor, entonces es que no está compensado. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, en los estados de acidosis, en acidosis, pH bajo, ¿sí? Muy bien, como es una acidosis respiratoria, el problema ha sido que ha subido el hidrógeno, ¿no es cierto? Y lo que yo esperaría es que aumente también el bicarbonato. En cambio, en una acidosis metabólica, lo que ha bajado es el bicarbonato porque es metabólico. Y lo que yo esperaría es que suba, ¿sí? Suba. Ahora, por otro lado, cuando hay una alcalosis, por definición el pH alto porque es alcalosis, pero si es respiratoria, entonces baja el CO2, ¿sí? Y debería subir, debería bajar el bicarbonato. Y en la metabólica, ¿sí? Sube el pH y lo que va a subir es el bicarbonato y sube el CO2. ¿Listo? Que quede claro entonces que, por ejemplo, acá el pH baja, ¿sí? Y acá sube, es inversamente proporcional, como dije. Es inversamente proporcional. ¿Listo? Es inversamente proporcional. ¿Ya? Hasta ahí nada más quiero que lleguen. Yo no los quiero marear más. Un par de palabras sobre esto. Cuando tenemos los casos de acidosis metabólica, solamente cuando hay acidosis metabólica, sí que hay que calcular el anion gap. ¿Listo? Puedo repetir, solamente en acidosis metabólica hay que calcular el anion gap. El anion gap en español vendría a ser la brecha aniónica. Es decir, para que me entiendan, vamos a comparar los iones positivos contra los iones negativos. ¿Listo? Entonces hay una diferencia. ¿Cuál es el ion positivo por excelencia? El sodio. Entonces lo que yo voy a comparar por un lado va a ser el sodio. Y el ion negativo, ¿cuál es? El cloro. Yo voy a comparar sodio versus cloro. Voy a restarlos. ¿Listo? Pero resulta que aparte del sodio y del cloro, también tengo el bicarbonato. Entonces, por un lado tendré el sodio, que es el positivo, y por otro lado tendré el cloro, pero también el bicarbonato. Entonces, la fórmula va a ser sodio menos la sumatoria del cloro con el bicarbonato. ¿Listo? ¿Cuánto es lo normal? De 8 a 12. Ese es lo normal. ¿Listo? Lo normal. Si me sale más alto, entonces tendré una acidosis metabólica anion gap alto. O si me sale entre 8 y 12, será una acidosis metabólica anion gap normal. ¿Listo? Anion gap normal. Pues ahí les dejo las causas cuando es anion gap elevado y cuando es anion gap normal. ¿Listo? Como vuelvo a repetir, eso no me interesa mucho. Me interesa que entiendan más los buffers, cómo funciona, ¿no? Cuando sube uno, baja el otro, ¿no? Cómo creo que ha quedado claro, cómo el pH es inversamente proporcional al CO2, ¿no? Baja el CO2, sube el pH. ¿Listo? Los valores normales, ya quedó claro, pH 7.35, 7.45, pero que sepan que el CO2 va de 35 a 45 y el bicarbonato va de 22 a 26. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas? Doctor, disculpe, la PC1 hasta que yo ácido base va a venir. No, hasta potasio, hasta la semana pasada. Hasta la semana pasada no. Bueno, a ver, doy 5 minutos para que se disipe.